Constantinopla, la ciudad contemporánea de Estambul en Turquía, surgió de una antigua colonia griega establecida en el siglo VII a.C. y llegó a ser una de las ciudades más importantes de la Edad Media. En el 324, el emperador Constantino trasladó oficialmente la capital del Imperio de Roma a la ciudad de Bizancio. Debido a que se encontraba en el lado europeo del estrecho del Bósforo, el emperador Constantino entendió su importancia estratégica y construyó allí su nueva capital, Constantinopla. Este evento desencadenó más de un milenio de historia impregnada en la cultura griega, la organización estatal romana y el cristianismo. Hasta el 29 de mayo de 1453, Constantinopla, junto con su política y religión, moldeó la vida de esta región. El emperador Diocleciano, que gobernó el Imperio Romano del 284 al 305 después de Cristo, creía que el imperio era demasiado grande para que lo gobernara una sola persona y lo dividió en una tretarquia. Diocleciano decidió gobernar Oriente. El joven Constantino ascendió al poder en Occidente cuando murió su padre, Constancio. El ambicioso gobernante derrotó a su rival Magencio por el poder en la batalla del puente Milvio y se convirtió en el único emperador de Occidente en el año 312 después de Cristo. Cuando Licinio asumió el poder en el este en el 313, Constantino lo desafió y finalmente lo derrotó en la batalla de Crisópolis, reunificando así el imperio. Constantino no estaba seguro de dónde ubicar su nueva capital. Nunca se consideró la antigua Roma. Entendió que la infraestructura de la ciudad estaba decayendo, su economía estaba estancada y la única fuente de ingresos empezaba a escasear. Nicomedia tenía todo lo que podía desear para una capital, un palacio, una basílica e incluso un circo, pero había sido la capital de sus predecesores y quería algo nuevo. Aunque había estado tentado de construir su capital en el sitio de la antigua Troya, Constantino decidió que era mejor ubicar su nueva ciudad en el sitio de la antigua Bizancio, afirmando que era una nueva Roma. Las principales razones de esta elección se basaron en la situación política y militar que requería un centro fuerte en la parte oriental del imperio. La pequeña ciudad de Bizancio, entre dos continentes y dos mares, conectaba tanto con el Mar Negro como con el Egeo y con Europa y Asia. De esta manera era la elección obvia. La posición de Constantinopla con sus alrededores y puertos naturales aseguraba un suministro ininterrumpido de trigo y otras necesidades de una gran ciudad. Un factor geográfico importante es el Mar de Mármara y la Bahía del Cuerno de Oro, que rodeaban 2/3 de la ciudad y facilitaban su defensa. La ciudad estaba defendida desde el lado europeo por una estructura amurallada de 45 kilómetros de largo, las murallas teodosianas. Gracias a la financiación del tesoro de Licinio y un impuesto especial, se inició un enorme proyecto de reconstrucción. Aunque conservó algunos restos de la ciudad antigua, se decía que la Nueva Roma había sido inspirada por el dios cristiano, pero seguía siendo clásica en todos los sentidos. Construida sobre 7 colinas como la antigua Roma, la ciudad estaba dividida en 14 distritos, supuestamente diseñados por el propio Constantino. Había amplias avenidas bordeadas de estatuas de Alejandro Magno, César, Augusto, Diocleciano y por supuesto Constantino. La ciudad se centraba en 2 calles con columnas que se cruzaban cerca de los baños de Ctesippus y el Tetrastum. La intersección de las 2 calles estaba marcada por un arco de 4 vías. Al norte del arco se encontraba la antigua basílica que Constantino convirtió en un patio cuadrado rodeado por varios pórticos que albergaba una biblioteca y 2 santuarios. Hacia el sur se encontraba el nuevo Palacio Imperial con su enorme entrada, la Puerta Chalke. Además de un nuevo foro, la ciudad también contaba con una gran sala de reuniones que servía como mercado y tribunal de justicia. Mientras que el antiguo anfiteatro fue abandonado, el hipódromo fue ampliado para las carreras de carros. Una de las primeras preocupaciones de Constantino fue proporcionar suficiente agua a la ciudadanía. Si bien la antigua Roma no tuvo este problema, la nueva Roma enfrentó periodos de intensa sequía en el verano y principios del otoño y lluvias torrenciales en el invierno. Junto al desafío del clima, siempre existía la posibilidad de una invasión. La ciudad necesitaba un suministro de agua fiable.
Había suficientes acueductos, túneles y conductos para llevar agua a la ciudad, pero aún existía una falta de almacenamiento. Para resolver el problema, se construyó la cisterna Bindirderek, que todavía existe. Desde sus inicios, Constantinopla tuvo una gran afluencia de ciudadanos. Según los escritos de Juan Crisóstomo, hacia el año 400, la ciudad contaba con alrededor de 100.000 cristianos. Los historiadores suponen que la ciudad contaba con unos 400.000 habitantes antes de la gran plaga de Justiniano en el año 542. La religión adquirió un nuevo significado en el imperio. Aunque Constantino apoyó abiertamente el cristianismo, los historiadores dudan de si realmente alguna vez se convirtió a este y esperó hasta su lecho de muerte para hacerlo. La Nueva Roma se jactaría de templos dedicados a deidades paganas y varias iglesias cristianas. Hagia Irene fue una de las primeras iglesias encargadas por Constantino. Perecería durante las revueltas de Nica bajo Justiniano en el 532. En el 330 después de Cristo, Constantino consagró la nueva capital del imperio, una ciudad que algún día llevaría el nombre del emperador. El 11 de mayo del año 330, Constantinopla fue consagrada y se convirtió en la primera capital cristiana del mundo. La importancia de su consagración queda demostrada por las celebraciones anuales de este día en Bizancio. La idea de Constantinopla como capital cristiana universal, equivalente a una nueva Jerusalén, era compleja y fundamental para la ideología política bizantina. Al emperador bizantino se le llamaba con frecuencia el ungido del Señor y se le comparaba con figuras como Moisés, Elías y David. Al igual que estos personajes bíblicos, el emperador bizantino era el líder del pueblo elegido de Dios, es decir, en este caso todos los cristianos. Eso significaba que la ideología de la nueva capital debía estar imbuida de influencias bíblicas del Antiguo Testamento. Un aspecto importante de Constantinopla como capital cristiana fue la cantidad de edificios religiosos construidos en la ciudad y sus alrededores. Casi todas estas iglesias y monasterios ya no existen, pero según algunas estimaciones, Constantinopla tuvo alrededor de 1000 iglesias a lo largo de sus 11 siglos de historia. En el 337, Constantino murió, dejando a sus sucesores y al imperio en crisis. Constancio II derrotó a sus hermanos y se convirtió en el único emperador del imperio. El único individuo que se salvó fue su primo Julián, que en ese momento solo tenía 5 años y no se consideraba una amenaza. Sin embargo, el joven sorprendería a su primo mayor y algún día se convertiría en emperador, Julián el Apóstata. Constancio II amplió la burocracia gubernamental, añadiendo cuestores, pretores e incluso tribunos. Construyó otra cisterna y silos de cereales adicionales. También se le atribuye la construcción de la primera de 3 Santas Sofías, la iglesia de la Santa Sabiduría, en el año 360 después de Cristo. La iglesia sería destruida por un incendio en el año 404, reconstruida por Teodosio II, destruida y reconstruida nuevamente bajo Justiniano en el 532. Otros 2 emperadores merecen mención, León III y Basilio I. León III es mejor conocido por instituir la iconoclasia, la destrucción de todas las reliquias e íconos religiosos. Pero también debe ser recordado por salvar la ciudad. Cuando los árabes sitiaron la ciudad, utilizó una nueva arma, el fuego griego, un líquido inflamable para repeler a los invasores. Era comparable al napalm y el agua era inútil contra él, ya que solo ayudaría a propagar las llamas. Si bien su hijo Constantino V tuvo el mismo éxito, su nieto León IV, inicialmente un iconoclasta, murió poco después de asumir el poder, dejando en el poder al incompetente Constantino VI y a su madre y regente Irene. Irene gobernó con mano de hierro, prefiriendo los tratados a la guerra, ayudada por varias purgas de militares y el regreso de los íconos religiosos. Su poder sobre su hijo y el imperio terminó cuando decidió cegarlo. Fue exiliada a la isla de Lesbos. Basilio I, el Macedonio, vio una ciudad y un imperio que habían caído en mal estado y emprendió un programa de reconstrucción masivo. La piedra reemplazó la madera, se restauraron mosaicos, las iglesias y se construyó un nuevo palacio imperial y por último se recuperó una cantidad considerable de territorio perdido. Gran parte de la reconstrucción, sin embargo, se perdió durante la Cuarta Cruzada, cuando la ciudad fue saqueada e incendiada no por los musulmanes,
sino por los cristianos, quienes inicialmente habían sido llamados a repeler a los invasores, pero saquearon la ciudad ellos mismos. Los cruzados vagaron por la ciudad, se destrozaron tumbas, se profanaron iglesias y se abrió el sarcófago de Justiniano y arrojaron su cuerpo a un lado. La ciudad y el imperio nunca se recuperaron de las cruzadas, dejándolos vulnerables a los turcos otomanos en 1453. La historia y la geografía hicieron de Constantinopla una capital imperial incomparable, y los otomanos se consideraban destinados a gobernar un gran imperio. El Imperio Otomano ya había conquistado importantes territorios europeos y asiáticos, pero necesitaban conquistar Constantinopla para eliminar un molesto obstáculo en su retaguardia y avanzar aún más hacia Europa. La ciudad también había ofrecido refugio a los que desafiaban el liderazgo otomano, especialmente a los familiares descontentos de los gobernantes otomanos. De hecho, muchos de ellos habían lanzado ataques desde allí. La decadencia del Imperio bizantino llegó a su fin cuando los otomanos destruyeron el antiguo muro de Constantinopla después de asediar la ciudad durante 55 días. Mehmed rodeó a Constantinopla por tierra y mar mientras empleaba cañones para mantener un aluvión constante a las formidables paredes de la ciudad. La caída de la ciudad eliminó lo que alguna vez fue una poderosa defensa para la Europa cristiana contra la invasión musulmana, permitiendo la expansión ininterrumpida del Imperio Otomano en Europa del Este. A mediados del siglo XV, las constantes luchas por el dominio de sus vecinos balcánicos y sus rivales católicos romanos había disminuido las posesiones imperiales bizantinas a Constantinopla y la tierra inmediatamente al oeste de la misma. Además, con Constantinopla sufriendo varios asedios devastadores, la población de la ciudad había disminuido de aproximadamente 400.000 en el siglo XII a entre 40.000 y 50.000 en la década de 1450. Grandes campos abiertos constituían gran parte de la tierra dentro de los muros. Las relaciones bizantinas con el resto de Europa también se habían deteriorado durante los últimos siglos. El cisma de 1054 y la ocupación latina de Constantinopla en el siglo XIII arraigaron un odio mutuo entre los bizantinos ortodoxos y la Europa católica romana. Sin embargo, se entendía que el control bizantino de Constantinopla era un bastión necesario contra el control musulmán de la tierra y el mar en el Mediterráneo oriental. A diferencia de los bizantinos, los turcos otomanos habían extendido su control sobre prácticamente todos los Balcanes y la mayor parte de Anatolia, habiendo conquistado varias ciudades bizantinas al oeste de Constantinopla en la segunda mitad del siglo XIV. Constantinopla se convirtió en un vasallo otomano durante este periodo. Hungría era la principal amenaza europea para los otomanos en tierra, y Venecia y Génova controlaban gran parte de los mares, Egeo y Negro. El sultán Murán II puso sitio a Constantinopla en 1422, pero se vio obligado a levantarlo para reprimir una rebelión en otras partes del imperio. En 1444 perdió una importante batalla contra una alianza cristiana en los Balcanes y abdicó el trono a su hijo Mehmed II. Sin embargo, volvió al poder 2 años después de derrotar a los cristianos, y siguió siendo sultán hasta su muerte en 1451. Ahora sultán por segunda vez, Mehmed II tenía la intención de completar la misión de su padre y conquistar Constantinopla para los otomanos. Las armas de asedio de los otomanos eran temibles. Una de las armas tenía 9 metros de largo. Esta podría disparar una bala de cañón de 500 kilogramos a una distancia de más de 1.5 kilómetros. El barril se calentaba tanto que podría dispararse solo 7 veces al día, pero los otomanos tenían otros cañones poderosos que podían dispararse más de 100 veces al día. En marzo de 1453, el cañón de Orbón había sido transportado desde la capital otomana de Edirne a las afueras de Constantinopla. En abril, después de apoderarse rápidamente de los asentamientos costeros bizantinos a lo largo del Mar Negro y el Mar de Mármara, los regimientos otomanos en Rumelia y Anatolia se reunieron fuera de la capital bizantina, y el propio sultán se dispuso a reunirse con su ejército. Mientras tanto, el emperador bizantino Constantino XI suplicó a las principales potencias de la cristiandad que lo ayudaran en el inminente asedio. Hungría se negó a ayudar.
y en lugar de enviar hombres, el Papa Nicolás V vio la precaria situación como una oportunidad para impulsar la reunificación de las iglesias ortodoxas y católicas romanas, una prioridad del papado desde 1054. Los líderes ortodoxos votaron a favor de la unión, pero la gente de Constantinopla se opuso rotundamente y se amotinó en respuesta. El apoyo militar vino de Venecia y Génova. Un ataque otomano en un barco veneciano en el Bósforo provocó que el Senado veneciano enviara 800 tropas y 15 galeras a la capital bizantina, pero el grueso de las fuerzas venecianas se retrasó demasiado tiempo para ser de alguna ayuda. Por parte de Génova, la ciudad-estado envió 700 soldados a Constantinopla, todos los cuales llegaron en enero de 1453 con Giovanni Giustiniani Longo a la cabeza. El emperador Constantino XI nombró a Giustiniani comandante de sus defensas terrestres y pasó el resto del invierno fortaleciendo la ciudad para un asedio. En el siglo XV, los muros de Constantinopla fueron ampliamente reconocidos como los más formidables de toda Europa. En el siglo V, el emperador Teodosio II construyó las defensas de la ciudad al construir una serie de 3 muros. El más alto de las dos tenía una altura de hasta 12 metros, con una base de hasta 5 metros de espesor. Estas paredes nunca se habían roto en los 1000 años desde su construcción. Además, Constantinopla estaba situada en una península. Era fácil mantener los barcos fuera del puerto colocando una cadena o botavara en su boca. Constantino confiaba en que las defensas de la ciudad podrían repeler un asalto naval y resistir las fuerzas terrestres de Mehmed hasta que llegara el alivio de la Europa cristiana. Sin embargo, la capacidad de Constantino para defender su ciudad se vio obstaculizada por su pequeña fuerza de combate. El testigo ocular Jacopo Tedaldi estima una presencia de 30.000 a 35.000 civiles armados y solo 6.000 a 7.000 soldados entrenados. Giustiniani tenía la intención de concentrar a la mayoría de estos hombres en los muros al norte y al oeste, cuyo centro observó que era la sección más vulnerable de la ciudad. Una pequeña flota de buques mercantes armados y navales también se estacionó en el Cuerno de Oro para defender la cadena. Sin embargo, sin apoyo externo, los defensores de Constantinopla se dispersarían. Los sitiadores otomanos superaron ampliamente en número a los bizantinos y sus aliados. Entre 60.000 y 80.000 soldados lucharon en tierra, acompañados por 69 cañones. Baltaoglu Süleyman Bey comandó una flota estacionada en Doplokionion con un estimado de 31 buques de guerra grandes junto a casi 100 barcos y transportes más pequeños. La estrategia de Mehmed era sencilla, usaría su flota y las líneas de asedio para bloquear a Constantinopla por todos lados mientras golpeaba implacablemente las paredes de la ciudad con cañones. Esperaba romper los muros o forzar una rendición antes de que pudiera llegar una fuerza de ayuda cristiana. El 6 de abril, los otomanos comenzaron su bombardeo de artillería y derribaron una sección del muro. Montaron un asalto frontal a los muros el 7 de abril, pero los bizantinos los repelieron y pudieron reparar las defensas. Después de detenerse para reposicionar su cañón, Mehmed reabrió fuego y posteriormente mantuvo el bombardeo diario. Después de rodear a Constantinopla en su totalidad, Mehmed continuó su bombardeo de artillería de los muros hasta el 29 de mayo. El cañón otomano creó varias brechas, pero la mayoría eran demasiado estrechas para enviar tropas. Los defensores de la ciudad continuaron reparando los muros por la noche y reforzando áreas en la dañada puerta de San Romano y el sector Blachernae. En las primeras horas del 29 de mayo, los trabajadores otomanos llenaron el foso que rodeaba la ciudad. Justo antes del amanecer, el sultán lanzó una artillería coordinada, infantería y asalto naval contra Constantinopla, pero se encontraron con una feroz resistencia y los soldados otomanos se vieron obligados a retroceder. Mehmed ordenó un tercer ataque contra la puerta, esta vez con uno de sus propios regimientos de palacio de 3.000 genízaros. Un pequeño grupo llegó a la cima de una torre a través de otra puerta, pero fueron casi eliminados por los defensores hasta que Giustiniani fue mortalmente herido por disparos otomanos mientras estaba en las murallas. Fue llevado a la retaguardia y su ausencia sembró la confusión y bajó la moral entre las filas. Esto permitió al sultán enviar otro regimiento genízaro y tomar el muro interior en la puerta de San Romano.
se produjo la derrota de los defensores y muchos de los combatientes venecianos y genoveses se retiraron a sus barcos en el Cuerno de Oro. Según los informes, el emperador Constantino XI fue asesinado mientras luchaba cerca de la brecha o huía en un bote de escape. Aunque el sultán intentó evitar un saqueo total de la ciudad, permitió un periodo inicial de saqueo que vio la destrucción de muchas iglesias ortodoxas. Cuando la mayor parte de Constantinopla estuvo segura, el propio Mehmed cabalgó por las calles de la ciudad hasta la gran catedral de Hagia Sofía, la más grande de toda la cristiandad, y la convirtió en la mezquita Hagia Sofía. Se detuvo a rezar y luego exigió que todos los saqueos cesaran de inmediato. El sultán completó así su conquista de la capital bizantina. Mehmed repobló la ciudad con personas de una multitud de orígenes y creencias y reubicó su capital de Edirne a Constantinopla, asegurando un asiento de poder multicultural para un imperio multicultural. Para la cristiandad, la victoria de Mehmed representó un cambio serio en sus tratos con el este, ahora desprovistos tanto de un amortiguador de larga data contra los otomanos como del acceso al Mar Negro. Los reinos cristianos confiaron en Hungría para detener cualquier expansión hacia el oeste. Muchos estudiosos modernos también están de acuerdo en que el éxodo de los griegos a Italia como resultado de este evento marcó el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento.